Hola, buenas tardes. Mi nombre es Darío Sebastián Zárate Ceballos. En esta ocasión vengo a explicar en qué consiste la actividad número 3 de la materia de lenguajes de interfaz. Iniciando con lo que es la actividad, vamos a ver en qué consiste la actividad. Esta es una introducción a lo que es el lenguaje ensamblador. Consiste en investigar lo que son los modos de direccionamiento de un microprocesador, para qué sirven estos y cómo se usan o en qué se usarán. Posteriormente, específicamente para el procesador 8086 y 8088, se debe investigar qué modos de direccionamiento soporta y cómo es que opera cada uno. Posteriormente también se desea que se investigue y se haga una revisión hecha a mano por uno mismo, sobre lo que es los pasos para hacer un programa en lenguaje ensamblador del 8086 o del 8088, los cuales son la adición, el ensamblado, el encadenado, la ejecución y la depuración. En qué consiste cada uno y en qué es un ensamblador, qué es un encadenador y cuál es la estructura de un lenguaje en programa ensamblador. También se ocupa lo que es una directiva, lo que son las instrucciones y la diferencia entre directivas e instrucciones, así como cómo es la forma de ejecutar un lenguaje en ensamblador del 8086 en mi máquina. Y posteriormente se decía que se elaboren programas, los primeros programas en lenguaje ensamblador, se desee, en el cual se tiene que imprimir en pantalla el mensaje hola mundo, y otro programa en el cual se solicite una cadena de caracteres por parte del usuario y aparte se imprime en pantalla. Ahora vamos con el desarrollo de la actividad. En este caso me voy a basar en mi documento. Primeramente tenemos lo que es los modos de direccionamiento que direcciona la arquitectura de un procesador. Tenemos en un procesador en general hay tres tipos de direccionamiento. El direccionamiento inmediato, en el que se coloca directamente dentro del registro de un procesador eh, las instrucciones que se desean ocupar, así como los datos que se van a ocupar. Después tenemos el modo de registro, en el que se hace referencia a un valor que está dentro de un registro. Y posteriormente tenemos memoria, en el que se hace referencia a un valor que está en memoria por medio de una dirección. Eh, Como dije anteriormente, hay tres modos de direccionamiento. Vamos a poner un ejemplo. El inmediato es en el que se coloca directamente dentro de la instrucción el valor que se va a ocupar. Por ejemplo, no sé, inc5, la instrucción inc5, en el que se incrementa directamente, perdón, oye, ese ejemplo se erróneo. Por ejemplo, en la instrucción move del lenguaje ensamblador, en el que se mueve directamente un valor, por ejemplo, el número 5 a un registro, quedaría de tal manera que es move de, por ejemplo, el dx, vamos a mover el 5, quedaría move de x,5. En este caso es directo, ya que se coloca el 5 directamente en modo registro. El modo de registro, en el que se hace una referencia directa a un valor que está en un registro. Por ejemplo, move de x, a x. Aquí lo que se hace es mover lo que es el valor que está en ax a dx, por lo que se hace un direccionamiento registro. Ahora tenemos un direccionamiento a memoria. Usando el ejemplo anterior, se hace un redireccionamiento, bueno, se hace referencia a un valor que está dentro de memoria. En este caso, move de x, corchetes, ya que las direcciones se ponen entre corchetes, 700H. En ese caso, se coloca dentro de x el valor que está en el espacio de memoria que se ha identificado con 700H.
Posteriormente tenemos lo que son los modos de direccionamiento del ensamblador del 8086. El 8086 tiene varios modos de direccionamiento. En este caso son 7, no, son 8, perdón. Eh, son los siguientes. El modo de direccionamiento inmediato. El inmediato se encarga de, como lo dije anteriormente, se coloca el, el valor directamente en la instrucción. Aquí hay un ejemplo, add,5. Aquí se puede ver que el valor está directamente en la instrucción. Tenemos el modo de direccionamiento directo. El modo de direccionamiento directo se coloca la que es la denominada dirección efectiva, o sea, la dirección del valor que se desea colocar en la instrucción. Aquí tenemos el ejemplo de add,1592h. Aquí hace referencia directamente a lo que es un espacio de memoria, al valor que está en un espacio de memoria. Ahora tenemos el modo de direccionamiento indirecto. El modo de direccionamiento indirecto consiste en colocar la dirección efectiva, por ejemplo, dentro de un registro, por lo que se hace referencia a la dirección que está dentro de un registro. Aquí tenemos un ejemplo. Se hace referencia a la dirección que está en el registro BX. Ahora tenemos el modo de direccionamiento registro. Se hace referencia al valor que está directamente contenido en un registro. Aquí se puede ver que se hace referencia al valor que está en el registro AX, por ejemplo, aquí es 5. El modo de direccionamiento basado. El modo de direccionamiento basado ocupa la dirección que está dentro de un registro base, en este caso que es BX o BP, más un desplazamiento que puede ser un desplazamiento de 8 bits o de 16 bits. Aquí se puede ver el ejemplo que se hace referencia a un valor que está en el registro, en la dirección que está contenida en el registro BX, más un desplazamiento que en este caso es 8. Modo de direccionamiento indexado. Es casi idéntico al anterior que es el basado, nada más que aquí se ocupa lo que es el, los registros índices, que son el de X o el de Y. Aquí se puede ver un ejemplo, se hace referencia a una dirección que está contenida en la suma de lo que es 8 bits, más la dirección que está referenciada en el registro índice SI. Tenemos el modo de direccionamiento indexado basado. Este modo de direccionamiento surge a partir de la suma de la dirección que está contenida en un registro base, que ya sea BP o BX, o en un registro índice, que ya sea DI o SI. Aquí se puede ver que se hace referencia a una dirección de memoria que sale de la suma de lo que es de las direcciones que están en BX y las direcciones que están en DI. Modo de direccionamiento basado indexado con desplazamiento. Es idéntico al anterior, solo que a este se le agrega un desplazamiento ya sea de 8 bits o de 16 bits. Aquí se puede ver un ejemplo en el que se hace referencia a una dirección que está contenida en la suma de las direcciones que están dentro de FP, más las sumas de SI, más un desplazamiento de 16 bits. Posteriormente se tiene lo que es un ensamblador. Un ensamblador es un programa, que no se debe confundir lo que es el ensamblador. El ensamblador es el lenguaje así. Un ensamblador es un programa que se encarga de hacer la conversión entre un lenguaje ensamblador a un código objeto. El código objeto es el que se encarga de ejecutar, el que tiene los ceros y unos para que el procesador pueda leer. El ensamblador se encarga de ejecutar, de convertir el código ensamblador a código máquina. Hay diferentes, por ejemplo, está el MASM, si no mal recuerdo, que es un ensamblador por parte de Microsoft. Y también está el TASM, que creo que es por parte de Workland. Ahora tenemos lo que es un encadenador.
Un encadenador es el encargado de convertir el código máquina o el código objeto que se generó a partir de un lenguaje del ensamblador a un ejecutable o a un punto .exe. Este programa lo que hace es unir cada parte del código objeto que se genera para convertirlo a un ejecutable. Y para lo que es la programación en el ensamblador tienen diferentes fases, perdón. Entonces tiene la fase de edición en el que se encarga de hacer toda la escritura del código en el lenguaje ensamblador. El ensamblado se encarga de convertir el código ensamblador, o sí, el código que se hizo en el ensamblador, al código objeto, al lenguaje binario. En este proceso, como lo dije anteriormente, se encarga de hacerlo un ensamblador. El encadenado, en esta fase se convierte lo que es el código objeto generado a un ejecutable, por ejemplo, un punto .exe. Ejecución. La ejecución se encarga de ejecutar o de correr el programa generado por el encadenador y el ensamblador en una computadora. Y la depuración. En esta fase se ejecuta el programa en lo que se denomina el modo debug para poder encontrar posibles errores o posibles detalles, analizándose línea por línea. Ahora, veamos lo que es la estructura de un lenguaje ensamblador. Aquí se puede ver el ejemplo de un lenguaje ensamblador sencillo. Se tiene primero lo que son aquí las líneas para darle formato al, al, al código. En este caso se tiene la directiva page, que se encarga de darle paginado al código, y la directiva título, que se encarga de darle un título al programa. Después tenemos el segmento de pila, en el que se crea una pila. Tenemos el segmento de datos, en el que se definen todos los datos a ocupar o los espacios de memoria a ocupar. El segmento de código, en el que se tiene todo el código a ocupar en el programa. Y finalmente tenemos lo que es ¿cómo se llama? Perdón. Las líneas para salir del programa, la cual puede ser aquí un end. Esa es la estructura básica. En resumidas cuentas, se encarga de se encuentra en lo que es el formato del programa, la pila del programa, los datos del programa, el código del programa y el fin del programa. Ahora tenemos lo que son los comentarios, las palabras cerradas y las instrucciones. En el ensamblador se pueden poner comentarios, se coloca un punto y coma y posteriormente se coloca el comentario a escribir. O también se coloca la directiva comment, en el que se indica un bloque de comentarios. Posteriormente se tienen las palabras cerradas, que son las unidades que tiene el lenguaje ensamblador para ocupar en su propio lenguaje. Por ejemplo, una palabra cerrada puede ser move o ink o, o add. Son meros ejemplos. Posteriormente se tiene lo que son las instrucciones. Las instrucciones se encargan de hacer una operación en el lenguaje ensamblador. Por ejemplo, puedo tener la instrucción add 5, que se encarga de añadir 5, move de X a X, que se encarga de mover datos de un lugar a otro. Los identificadores. Los identificadores se encargan de darle como que nombre a un espacio, en este caso un espacio de memoria. Por ejemplo, le podemos dar a un espacio de memoria el nombre que almacena un mensaje, el nombre de MSG, y va a almacenar un mensaje. Ese espacio de memoria se identifica con MSG y se puede ocupar dentro de un programa para poder manipularlo por medio de ese identificador. Posteriormente tenemos lo que son las directivas. La diferencia entre una directiva y una instrucción es que la directiva se encarga de moverle o de manipular lo que es
el código en ensamblador y no tanto hacer instrucciones en el procesador. Por ejemplo, tenemos aquí en este ejemplo tenemos, como dije anteriormente, una instrucción incx. Incx se encarga de incrementar el valor de cx en 1 por medio del procesador. En cambio, aquí tenemos la directiva title. La directiva title se encarga de darle un título al programa cuando se ejecuta. En este caso no se hace una operación directa en el procesador, sino que directamente se manipula el resultado por medio del ensamblador. Tenemos varias directivas, por ejemplo, segment, que se encarga de, de hacer segmentos, por ejemplo, segmentos de código, segmentos de pilas, segmentos de datos. Tengo la directiva proc, que se encarga de hacer procedimientos, la directiva end, que finaliza a un programa, o por ejemplo, hay una variante que es endp, que se encarga de finalizar un procedimiento. En el ensamblador existen lo que son las directivas simplificadas. Las directivas simplificadas son como que el reducir un programa para hacerlo más sencillo o más entendible en función a la cantidad de segmentos que este contenga. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son las directivas que existen en el ensamblador 8086, lo cual son Tiny, Small, Medium, Compact y Large. Estas se pueden definir o se pueden usar, pero con limitaciones. Por ejemplo, la directiva Small, que es la que se ocupa mucho en este semestre, nos permite tener lo que es un segmento de código y un segmento de datos. La directiva Medium nos permite tener lo que es un segmento, más de un segmento de código y un solo segmento de datos. Ya tenemos la Large, que es más de un segmento de código y más de un segmento de datos. Se puede ver que las directivas se encargan de como de darle un modelo de memoria a ocupar a ensamblador en función a qué tantos segmentos de código y qué tantos segmentos de datos tienen. Aquí tenemos un programa en directivas convencionales en el que se definen directamente los segmentos con la directiva segment, con la directiva ns. Y aquí tenemos un, un programa con directivas simplificadas en el que se puede definir, en este caso, un segmento de pila con la palabra .stack y dándole un tamaño. Se puede ver que como que se simplifica más el definir algunas cosas en el programa. Ahora tenemos lo que son los programas iniciales en el ensamblador que se van a ejecutar. Vamos aquí a M8086. Tenemos el programa que despliega en pantalla el mensaje Hola Mundo. Vamos de línea por línea. Primero se tiene lo que es el modelo de memoria SMAL o una directiva simplificada SMAL que se encarga de definir un segmento de datos y un segmento de código. Tenemos el segmento de datos en el cual se define un espacio de memoria identificado con MSG que tiene la palabra Hola Mundo o la cadena de caracteres Hola Mundo, el cual se delimita o se termina con el carácter signo de pesos, ya que este carácter indica el fin de una cadena. Tenemos el segmento de código en el que se coloca todo el código que se va a ejecutar. Por ejemplo, tenemos aquí el paso del segmento de datos al registro del segmento de datos para poder ocuparse por medio de un intermediario que es el registro AX. Tenemos la instrucción lea de XMSG en el que se coloca el desplazamiento del mensaje o de MSG, en el caso de nuestro mensaje Hola Mundo, nuestro espacio de memoria en DX. Después tenemos una función 09H. La función 09H se encarga de de mostrar en pantalla un mensaje que esté en, bueno, que su desplazamiento se cuenta indicado en DX y mostrarlo en pantalla por medio de la interrupción 21H. Aquí se puede ver cómo se muestra en pantalla el mensaje Hola Mundo por medio de la interrupción 21H, la función 09H y el desplazamiento del contenido de, del contenedor del mensaje. Posteriormente tenemos una función 4CH que se encarga de finalizar el programa y finalmente tenemos una interrupción 21H que se encarga
ejecutar la función que está en H, en este caso cerrar el programa. Aquí ya se cierra el programa o termina el programa. Ahora vamos con lo que es el programa número 2. El programa número 2 se encarga de pedir una cadena por medio de teclado y meterla y mostrarla en pantalla. Lo ejecutamos. Aquí tenemos primero una directiva que el modelo de memoria, que es una SMART, que define un segmento de datos y un segmento de código. Tenemos un espacio de memoria, que es un mensaje que se encarga de indicar al usuario que ingrese una cadena de caracteres. Un espacio de memoria identificado con jump, que se encarga de mostrar un salto de línea y un retroceso de carga por medio de 10, 13 y un carácter vacío. Tenemos un espacio de memoria identificado con text, el cual se le van a reservar 8 espacios y cada uno no se va a saber qué va a contener. Posteriormente tenemos el segmento de código. En el segmento de código tenemos lo mismo que en las líneas iniciales que en el programa anterior, en el que se mueve el segmento de datos al registro de segmento de datos por medio del, del registro AX como intermediario. Tenemos una función 09H colocada en AH que se encarga de mostrar en pantalla un mensaje en el cual su desplazamiento es en DX. Se coloca el desplazamiento del mensaje que queremos colocar en pantalla en DX, en el caso es MSG, y se ejecuta la interrupción 21H para mostrarlo en pantalla. Posteriormente tenemos una función 0AH colocada en AH. Esta función lo que se hace es permitir al usuario ingresar una cadena de caracteres por medio del teclado. Se lo coloca dentro de DX el contenedor de donde se va a guardar esta cadena ingresada por medio de la función 0AH. Se ejecuta la interrupción para ejecutar la función 0AH y aquí se puede ver podemos poner por ejemplo la cadena hola. Le damos enter para que así ya siga con la siguiente línea. Se mueve dentro de AH nuevamente la función 09H para mostrar en pantalla una cadena de caracteres. Se tiene un move de X offset jump. Lo que hace esta línea es mover el desplazamiento de jump dentro de X, por lo que va a mostrar un salto de línea, un retroceso de carga. Se ejecuta la introducción 21H para mostrar el mensaje que se cargó en DX, en este caso es el salto de línea y el retroceso de carga. Y también se muestra lo que es la cadena S, en el que esto se muestra ya que se adjuntó perdón, aquí cometí un error. Aquí, en vez de decir que era yo, aquí es text. Ahora se, se muestra en pantalla. Aquí faltó mencionar que esto tiene un mensaje que es la cadena es. Por lo que aquí, si me fui bien, aquí se muestra el mensaje en pantalla de John que es la cadena es. Posteriormente se muestra otro mensaje con la función 09H, se coloca en AH nuevamente. Aquí en este caso, aquí se muestra la cadena hola. La cadena hola es el texto que se guardó en text cuando se introdujo por medio de teclado la cadena de caracteres. Ya finalmente tenemos lo que es la función 4CH para terminar el programa. Se ejecuta con la interrupción 21H y ya termina el programa, ¿sí? Y eso sería todo por mi parte para la actividad número 3. Muchas gracias.